¿Quiénes son las personas que tienes aquí? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo cruzaron? ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste en la usted me pegó? Perdón. Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, caso. Y como en aquella época pues estaba vinculada la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna en estos secuestros que se dieron en aquella época. Entonces, bueno, respetamos obviamente la posición de la Fiscalía. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón, y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y pues lo que fue aquel sexenio con un personaje pues que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular. Por lo menos eso es lo que podríamos decir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo 1, La Nota MX. Gracias por visitarnos el día de hoy, 1 de agosto del 2025. Noticias del día, son noticias que a algunos o a varios les están sorprendiendo y que todavía al no tener el guión, el script, pues no saben qué decir, así que pues improvisan. Pero una vez que tal vez desde el más allá les hagan llegar el script, el guión, con ahí un sobrecito amarillo, pues ya sabrán qué decir y ustedes saben a quién me refiero. Bien, antes de comenzar con la nota, pues vamos a invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, dejes tu like y también deja tus comentarios. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a crecer. Y pues bueno, como ustedes ya vieron en el intro del video, pues hay dos cosas muy relevantes, por así decirlo. Uno, lo que sucedió en aquellos años de la década del 2000, cuando el señor Vallarta fue detenido y torturado en vivo y a todo color, para que no digan que es algo que dicen o que fueron mentiras, cosas por el estilo. Pues bueno, era torturado en vivo y pues por la detención por supuestos secuestros. Y el día de hoy, ante la noticia de que un juez ya dictó la libertad de este señor por falta de pruebas, pues la presidenta Claudia Sheinbaum sale a dar sus comentarios. Sin embargo, pues no queda ahí la cosa, porque vamos en esta ocasión, a confrontar dos opiniones diferentes, extrapoladamente diferentes, así lo voy a marcar, así de grande. Por una parte, el periodista Paco Cruz es entrevistado o tiene una conversación con el periodista Vicente Serrano al respecto, a este respecto de el señor Vallarta, y también, pues ahí mismo, hacen la connotación de qué estará pensando el señor Ciro Gómez Leiva, a lo cual, pues, sin que les responda directamente Ciro, sale a hacer su posicionamiento el día de hoy y no falla. Sigue defendiendo al narcotraficante sentenciado y juzgado y sentenciado, mejor dicho, por el gobierno de Estados Unidos, Genaro García Luna. Pero, pues no es mi opinión, simple y sencillamente quiero que lo veas y tú juzgues y opines. Vamos a ver los clips y regresamos. Como he dicho por años, he sostenido, es la representación de la injusticia de la justicia. Aunque parezca trabalenguas, aunque parezca un absurdo lo que le estoy diciendo, absurdo es que Israel Vallarta tenga cerca de 20 años sin ser sentenciado, sin ser condenado, sin ser absuelto. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto desde acá, desde la entrada en Calle de Moneda, en Palacio Nacional. Vicente, casi en Palacio Nacional, buenos días y buenos días a toda la familia sin censura que nos acompaña. Ya, Vicente, y sí, mira, hoy el caso de Israel Vallarta, esa debe ser necesariamente el caso noticioso del día y de mucho tiempo. El caso de Israel Vallarta muestra todos los horrores en los que se ha convertido todavía porque no termina sino hasta el 31 de este mes, la justicia mexicana.
acusado de pertenecer a una banda que nunca se ha probado que existió, acusado de perpetrar secuestros que nunca se probaron que existió, de una muerte que nunca se probó que hubo muerte. Es decir, una barbaridad este caso en cuestiones judiciales, pero además Vicente también nos muestra, yo digo que hay dos cuestiones pendientes. Una, que Carlos Loret de Mola debía estar en la cárcel por este caso. Tú recuerdas aquel 2005, él fue quien montó o ayudó al montaje para emitir en televisión en vivo, en televisión pública en vivo, en televisión privada, en Canal 2, para ser precisos, en Televisa, para transmitir en vivo la tortura a un grupo de personas relacionadas con este caso. Él lo supo, él lo vio, prácticamente él fue con Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna quien coordinó este montaje y permitir la tortura, presenciarla, no denunciarla, lo hace cómplice del delito, Vicente. También eso es, no te lo digo yo, está tipificado en las leyes, de un hombre que debía estar en la cárcel purgando una condena porque fue el que ayudó a encarcelar a este hombre 20 años casi, a Florence Cassés y a otro grupo de personas. Y luego hay otra pregunta de morbo que me subyace, Vicente, o me salta en este momento. ¿Irá Ciro Gómez Leiva a entrevistar de nueva cuenta al fantasma de la responsable de este caso? ¿Irá a recibir una nueva cuenta? ¿A qué te refieres, Paco? A ver, cuenta. Vicente, nada más a la responsable que llevó a Israel Vallarta, pero estoy esperando a que Ciro Gómez Leiva, a ver si se le manifiesta el espíritu de esta señora. Estoy esperando a ver si recibe una carta del más allá, a ver si se le manifiesta en una de esas, en una de sus tres personalidades, en sus tres nombres, o se le manifiesta a Genaro García Luna desde prisión. Estoy esperando que él se atreva a manifestar el nombre de esta señora, que es la responsable, junto con Loret de Mola, junto con Carlos Luis Cárdenas Palomino, junto con Genaro García Luna, los responsables de este caso, ¿sí? A ver si a él se le manifiesta, esta persona se le manifestó la vez pasada, ¿te acuerdas? Con una carta de ultratumba. Con una carta... Isabel Miranda de Wallace. Vicente, ese nombre era para guardárselo a Ciro Gómez Leiva. Personas a Florence Cassés, que ya sabemos que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no tenía responsabilidad en los hechos. 20 años después, la jueza Mariana Vieira Valdés, juez tercero de distrito en materia penal en Toluca, resuelve que la Fiscalía General de la República no probó con las pruebas presentadas la plena responsabilidad del acusado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación, posesión de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. En julio de 2014, la Fiscalía de la República pidió una pena para el señor Israel Vallarta de 430 años de cárcel por todos estos delitos que los había acusado, pero pues simple y sencillamente, de acuerdo con la jueza, la Fiscalía de la República no los pudo probar. La esposa del señor Vallarta, Mari Sáenz, publicó en redes sociales anoche que por fin el señor Vallarta acaba de ser notificado de su sentencia absolutoria. Atención a medios de comunicación, nos estaba avisando Ciro de que ya había quedado pues exonerado. Autoridades federales, y estoy basándome en una nota publicada en el periódico Reforma, autoridades federales informaron que alrededor de las 10:30 de anoche les dieron a conocer el sentido de la resolución. Dice, sin embargo, una hora después no habían sido notificados del resolutivo completo para conocer los argumentos. Se espera, porque los trámites de liberación, aunque son inmediatos, y por la hora, Ciro, pues entonces él sea librado hoy del penal del Altiplano, donde está siendo resguardado o donde está recluido todavía, Ciro. Pero pues le quedan pocas horas al señor Israel Vallarta para permanecer en la cárcel. 20 años después, así es. Juez es juez. Es una jueza. Es una juez, determina que por falta de pruebas. Pues sí, simplemente la fiscalía no pudo comprobar. No acreditar. Así es, no pudo acreditar todo eso. 20 años después. Y por eso va a quedar en libertad, si no es que está ya en libertad. Es correcto. Israel Vallarta, sí, efectivamente. Y escuchamos testimonios, Ciro, sustancialmente, porque también lo recuerda la nota. La Fiscalía acusó a Vallarta de ser líder de la banda de los secuestradores de los Zodiacos y de haber plagiado a Cristina Ríos Valladares. Tú lo recuerdas, ella dio testimonios más de alguna ocasión de cuando estuvo en cautiverio, ella, su esposa, su hijo muy pequeño, por supuesto, en ese momento. Los presentamos en su momento, Ciro, y bueno, pues ahí va a quedar finalmente la experiencia tristísima de ser secuestrada por un grupo de personas, la acusación de la Fiscalía de la República y 20 años pues simplemente con la idea de que esas acusaciones no pudieron ser sostenidas, defendidas, pues en su totalidad por parte de la Fiscalía de la República. Bueno, sí había, nosotros lo hemos dicho todo el tiempo para no entrar en otras discusiones,
sí había víctimas en el lugar. Sí. Era el lugar pues, donde vivía Sí, ese sí, sí. señor, Israel Vallarta. Pero bueno, a pesar de eso, en efecto, muy con el estilo de aquellos momentos, se le quiso dar un realce a la detención de esta persona, a la liberación de los secuestrados. Se cometió aquel error reconocido por todos, por el medio de comunicación, por Genaro García Luna, por la Policía Federal, de haber aplazado o haber hecho esperar a los secuestradores para poderlos grabar. Eso es lo que llaman el montaje. Y con eso llevan 20 años acusando, golpeando, creando versiones. Pero eso fue, sí había personas secuestradas, sí, todo indicaba que ahí operaba. De ahí se dirigía uno de los muchos grupos tan vigentes en aquella Ciudad de México, del 2004, del 2005. Y ahí estaba este señor, Israel Vallarta, con Florence Cassés. La policía. Está caliente el debate, como ustedes pueden ver. Y esto solo es el principio, porque esta noticia, pues, está fresquecita, es del día de hoy, que se anunció y que, pues, está dando a conocer en los medios. Y ya empezaron los debates. Los que defienden al narcotraficante, que es Genaro García Luna, y los que, pues, defienden o salen a defender la postura de la justicia en términos de lo que le sucedió a Israel Vallarta en la década del 2000, donde pues estaba el narcotraficante Genaro García Luna a cargo de la Secretaría de Seguridad de nuestro país. Y pues Ciro insiste en su defensa, es muy claro, él no se va a quitar de esa línea y sigue con las suposiciones, porque en ningún momento ustedes se dan cuenta, se atreve en verdad a afirmar que dice, a ver, estaba la prueba ahí. Dice, hubo declaraciones, hubo esto, hubo el otro, y todo parecía. Usa esos términos muy subjetivos. Parecía que había todo lo suficiente. Bueno, del parecer al existe, pues hay una gran diferencia, ¿no? Término subjetivo, parecía, existe o hay, es término específico. Y en ese sentido, pues, Ciro sigue con sus especulaciones, se va a seguir manchando, ya todos sabemos quién es. Y por el otro lado, el maestro Paco Luna sale a afirmar lo que pues él ya sabía desde hace tiempo de Genaro García Luna y de este montaje que se había llevado a cabo por esa persona y por el medio cómplice en su momento, que fue pues Televisa, encarnado o encabezado en ese momento por el maestro de los montajes, el comentócrata Carlos Loret de Mola. Y ahí están los hechos que se destacan y lo que sucedió y lo de la burla que hace también Paco Cruz, con Vicente Serrano, con la carta de ultratumba que seguramente le va a enviar Miranda de Wallace a Ciro Gómez Leiva, porque pues todos sabemos que especulativamente es una falacia lo de la muerte de la señora Miranda de Wallace, y que pues seguramente ahí le va a llegar el mensaje a Ciro junto con un sobrecito para que él siga la defensa a ultranza de Genaro García Luna, el narcotraficante. Entonces, pues así están los hechos. Ciro quiere sangre, Ciro quiere 400 años de cárcel para un crimen o un aparente crimen que dice que parece ser que había todos los elementos, parecía ser, pero pues que jamás dice, a ver, aquí están los elementos. ¿Y por qué no se vio? Y no sé si ustedes recuerden la entrevista que tiene con Xochitl Gálvez hace unas semanas, cuando hablaban de su hermana la secuestradora, Marinali Gálvez, en donde él no dice, a ver, aquí en la casa de tu hermana aparecía esto, y ya salieron también a decir los afectados que sí, que tu hermana era quien los ponía y te usaba a ti como tu nombre. Ahí sí no dice, que parecía que había los elementos. Démonos cuenta, ¿no? De cómo les encanta a estos personajes a jugarnos el dedo en la boca. Y no lo digo tratando de defender a nadie, pero si uno con tantita inteligencia se fija en esos pequeños detalles, se dará cuenta que claramente hay una tendencia en la opinión de Ciro Gómez Leiva, y que seguramente con un interés económico, de defensa, de poder, dinero, lo que sea, de defender a unos y atacar a otros ensañadamente, ¿no? Y defender a otros, aunque ya estén, como el caso de García Luna,
sentenciado por una corte en los Estados Unidos y lo sigue defendiendo. Y no va a tardar en algún momento en salir a decir, Genaro es inocente, se equivocaron en Estados Unidos, es mentira, porque estos personajes no miden ya sus palabras, por lo mismo que hemos explicado, ¿no? Se creen que ellos tienen toda la verdad y que lo que ellos dicen está incluso por encima de la palabra de Dios, así casi. Entonces, pues bueno, ahí está el tema, tú juzga y opina. Muchísimas gracias, gracias de verdad por vernos y escucharnos. Recuerda, si no lo has hecho, suscríbete, deja tu like y tus comentarios. Tu voz es muy importante, así que hay que propagarla. Nos vemos la próxima. Chao.